1985-1990. Primer gobierno de Alan García. García asumió el gobierno en 1985, luego de ganar las elecciones generales de 1985 con un gran apoyo por parte del pueblo debido a su juventud, sus grandes dotes de orador y su aparente radicalismo en la defensa del pueblo peruano, que causaron una gran ilusión en él mismo. Los primeros 2 años la fuerte inversión del Estado y medidas keynesianas reactivaron la economía. García disfrutó entonces de una popularidad récord en América Latina. Cuando la capacidad de gasto del Estado fue agotada, entonces comenzaron múltiples problemas. La política económica de García incluyó un severo control del tipo de cambio, así como las sobreemisiones de moneda. Igualmente se rechazaron los consejos del Fondo Monetario Internacional y se limitó el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos que por exportaciones obtenía el país. Esta decisión causó el retraso en el pago de la deuda externa y que el país fuera declarado como inelegible por el FMI, en 1986. Otro tema que sacudió el gobierno de García fue la actividad terrorista que se inició durante el anterior gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero que alcanzó los picos más altos de violencia en los años de 1986 y 1988. Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de terroristas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de junio de 1986. A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima y varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental. La controversia se volvió a dar cuando, a menos de 20 días de la transferencia al nuevo gobierno, Víctor Polay, comandante Rolando y 47 militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru lograron fugar del penal de máxima seguridad Miguel Castro a través de un túnel de 330 metros construido desde fuera del penal. Estos tíos sí que eran chingones. El punto de ruptura de su gobierno fue la intención de estatizar la banca como una forma de controlar la inflación que, a esas alturas 28 de julio de 1987, ya resultaba agobiante. Para inicios de 1990 estos índices alcanzaron el 854% inflación acumulada a julio de 1990. La devaluación de la moneda fue altísima y durante su gobierno hubo que cambiar 2 veces la moneda oficial, el sol y el inti, debido a que quedó rápidamente sin valor. Ello derivó en una gran especulación y en la escasez de productos de primera necesidad. Si bien García fue acusado de múltiples y graves cargos de corrupción durante su gobierno y el siguiente vinculados a narcotráfico, sobornos, malversación de fondos, lavado de dinero e involucramiento en negocios turbios, las denuncias no consiguieron prosperar debido al control y peso político que el partido aprista poseía en el Congreso, siendo finalmente la mayoría archivadas sin llegar a veredicto alguno condenándolo o absolviéndolo. Al parecer lo único bueno que pasó en el gobierno del señor García fue la presencia del Zambo Cabero, quien nos ponía de buen ánimo con su tema. Y se llama Perú. Este negrito sí que era chingón. Yo me llamo Perú, el peruano, con la sangre y el alma pintó los colores. 1990-2000. Gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Kenya Fujimori, quien en los años 90 se presentara a las elecciones generales teniendo el 29% de los votos totales, quedando detrás de Mario Vargas Llosa con el 34% en la primera vuelta. Finalmente, en la segunda vuelta, obtendría la presidencia con el 60% de los sufragios. Podemos decir que el gobierno de Fujimori trajo grandes beneficios al país. La economía fue ascendiendo y se lograron atrapar a los líderes de los grupos terroristas. Abimael Guzmán, del Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, del MRTA. Pero Fujimori se vio frente a un grave problema, cuando los militantes del MRTA tomaron la embajada. Sin embargo, lo afrontó y estuvo al mando de las tropas especiales, liberando a 71 de 72 personas secuestradas y acabando con todos los militantes.
También podemos recordar al tío Montesinos, quien en el gobierno del chino fue asesor del jefe del servicio de inteligencia. En septiembre del 2000, el congresista Fernando Olivera Vega mostró un vídeo a todo el país, en el que Montesinos le entregaba $15.000 al congresista de la oposición Alberto Couri para que se pasara a las filas del partido de Fujimori. Una semana después, Montesinos huye a Panamá y en octubre vuelve al Perú para luego huir nuevamente en un velero hacia un paradero desconocido. Mientras que Fujimori realizaba sus esfuerzos tratando de localizarlo en un suburbio de Chaclacayo. Por último, el expresidente Alberto Fujimori fue acusado por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, incumplimiento de su deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución, usurpación de funciones y abandono de la función pública. Finalmente, el Congreso lo inhabilitó de cualquier encargo público durante 10 años. Luego, Alberto Fujimori huiría a Japón. Actualmente el tío Montesinos está recluido en la base naval del Callao, y sentenciado a 15 años de prisión, pero tendrá que enfrentar al menos 8 juicios más. El 21 de septiembre de 2006, fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su participación en el tráfico de 10.000 fusiles AKM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y el 2 de enero del 2010 el chino Rata, fue sentenciado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con la ley vigente, Fujimori no podrá ser indultado. 2001-2006. Gobierno de Alejandro Toledo. Yo lo soy. Alejandro Toledo Manrique, político y economista peruano, fue presidente constitucional de la República del Perú desde el 28 de julio de 2001 hasta el 28 de julio de 2006. Su gobierno se caracterizó por continuar con el proceso iniciado por Valentín Paniagua en relación al restablecimiento del Estado de Derecho y del respeto pleno a las libertades civiles, por el inicio del despunte macroeconómico del país, fomentando la inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio, y por la implementación de varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano. Toledo, sin embargo, sufrió de una grave crisis de gobernabilidad y una amplia desaprobación popular durante el mayor tiempo de su gestión. Llegó, en cierto momento, a recibir solo un 8% de popularidad, debidas entre otras cosas a la existencia de escándalos que involucraban su vida privada o a personas integrantes de su familia, partido político o su entorno cercano. Sorpresivamente, en el último año de su gobierno se recuperó hasta alcanzar casi 54% de aprobación en la capital peruana. Alejandro Toledo consiguió la baja inflación en los 5 años de su gobierno, el aumento de las reservas internacionales, el respeto al Estado de Derecho y las libertades públicas, el haber mantenido tranquilizado a los sindicatos viviendo el país una época con muy pocos paros y huelgas. Promovió las inversiones en el sector minero y respaldó a las compañías instaladas en la década pasada. Se inauguró el gasoducto del gas de Camisea. Se inició la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil. Buscó nuevos mercados para las exportaciones agroindustriales y textiles, firmando importantes acuerdos comerciales con Mercosur, la Comunidad Andina y Tailandia. El 3 de noviembre del 2005 promulgó la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, que establecía un nuevo criterio de delimitación de las aguas territoriales del Pacífico. Esto fue inmediatamente rechazado por el pinche gobierno chileno. Se aprobó el TLC con Estados Unidos. En el año 2002 se produjo el caso de la discoteca Utopia, en el cual se produjo un terrible incendio como consecuencia de una irresponsabilidad del barman, ocasionando el incendio de la discoteca y la muerte de 29 jóvenes pertenecientes a las familias más ricas del Perú. Entre los aciertos y errores del presidente Toledo, se puede considerar que el saldo es a favor del hijo de Cabana. Toledo mantuvo un sistema económico que para el 2006 generará un crecimiento económico de más del 5%, lo cual redundará en un mayor ingreso fiscal y el desarrollo de políticas sociales. Yo lo soy y no me compadezca.